doctora Gabriela Arévalo, soy médico especialista en rehabilitación Hospital Ramón y Cajal de Madrid, España. Soy jefe de rehabilitación del Hospital Metropolitano y médico activo de este mismo hospital. Bueno, creo que es muy importante para los pacientes, para nosotros como especialistas en rehabilitación y fisioterapia, dar un buen programa de retorno al deporte a los pacientes que han sido operados de hombro. Yo creo que la pregunta más frecuente que tiene un deportista es ¿cuándo podré volver a jugar? Esta es la pregunta más frecuente después de cualquier tipo de lesión o de cirugía de hombro. La respuesta es muy simple y es cuando el atleta esté listo para regresar a la actividad deportiva y no antes. Es una respuesta bastante simple, frívola, pero es muy cierta, porque no hay nada más desmoralizador y que no alienta al paciente cuando desarrolla síntomas al intentar reactivar la actividad deportiva, ¿no es cierto? Entonces, el uso del tiempo como único determinante de cuándo el deportista puede regresar a su actividad deportiva no es el único determinante, pues hay otros elementos que son muy importantes para que el paciente pueda volver a su actividad deportiva sin tener lesiones o sin tener síntomas y que la funcionalidad, su rendimiento deportivo sea al 100%, igual que previa a la lesión. Entonces, bueno, primero nos vamos a afrontar a un programa de rehabilitación inicial en el que el tiempo de inmovilización depende mucho del cirujano, porque hay dos escuelas, la escuela de una inmovilización prolongada y hay la escuela de inmovilización corta. Ya, perfecto. El protocolo de movilización temprana es el que se recomienda en pacientes deportistas. Obviamente hay que disminuir el dolor y la inflamación, recuperar los arcos de movilidad, hay que evitar hacer ejercicios agonistas de los músculos y tendones que están directamente relacionados con la zona de la lesión y debemos ganar fuerza muscular, sobre todo en la estabilización. Bueno, este programa de rehabilitación inicial yo creo que todo el mundo lo sabe hacer muy bien, pero yo me voy a enfocar sobre todo en el programa de rehabilitación de las 3 fases, que es el entrenamiento, la práctica y el juego. Entonces, el programa de la rehabilitación de las 3 fases consta de la primera fase, que es la rehabilitación de alto rendimiento y entrenamiento del deporte dentro de un ambiente clínico. La segunda fase es la reincorporación a la práctica deportiva, pero tiene que ser limitada y controlada con restricciones. Y la tercera fase ya es la participación deportiva sin restricciones y a un nivel de juego competitivo. La transición de pasar de una fase a la otra tiene que ser evaluada tanto por el médico como por el paciente. El paciente también tiene que saber referir bien los síntomas y no solamente apresurarse para poder regresar, ¿ya? Los primeros 2 pasos deben ser logrados exitosamente antes de que el deportista intente llegar a la tercera fase. Entonces, dentro de la primera fase, que es del entrenamiento, dentro de un entorno clínico, vamos a hacer ejercicios pliométricos o excéntricos de hombro, ejercicios de propiocepción, que estos influyen en el sistema neuromuscular y ayudan a estabilizar dinámicamente la articulación glenohumeral. Allí tenemos varios ejemplos de ejercicios de propiocepción y también tenemos que darle al paciente drills de agilidad que estén relacionados con su actividad deportiva y también muy importante los ejercicios de perturbación que simulen bastante al entorno de la actividad deportiva que el paciente realiza. Si es vóley, si es básquet, si es tenis, depende de la actividad que el paciente lo requiera. La progresión en los ejercicios deben mantener siempre la estabilidad de hombro. Eso es algo que no podemos pasar por alto. El paciente siempre debe tener una buena estabilidad para seguir progresando a los ejercicios. En la segunda fase, que es de la práctica deportiva, es la fase en la que el paciente ya participa de forma controlada en una práctica deportiva específica. Este proceso implica la progresión gradual de la participación a través de un aumento secuencial en el volumen o dosis
incluido el tiempo, la intensidad de repeticiones. Porque muchas veces los pacientes tratan de apresurarse y quieren aumentar el tiempo y la intensidad. No, uno de estos tres. O aumentamos tiempo, o aumentamos intensidad, o aumentamos repeticiones. No podemos dejar que el paciente se nos apresure aumentando las 3 al mismo tiempo o 2, solamente una. Si el paciente quiere jugar tenis, empezamos con la mitad del tiempo de lo que hacía previo a su cirugía en tiempo y después vamos aumentando y agregando tanto la intensidad como repeticiones de los ejercicios. Y en la fase 3, que es la del regreso a la fase del deporte, ya implica situaciones de competencia al 100% del esfuerzo. Los criterios para entrar a esta fase incluyen un tiempo apropiado postquirúrgico, que eso ya lo indicará el traumatólogo que ha intervenido al paciente. El paciente debe tener los rangos de movimiento completos relacionados con la actividad que va a realizar en el deporte, sin dolor, obviamente, una buena estabilidad de hombros sin dolor, una adecuada fuerza muscular también relacionada con el deporte a realizar. Y tenemos estos 3 tests o ejercicios que el paciente debería poder realizarlos para entrar a esta tercera fase. La primera es la del ball drop test. Le pedimos al paciente que en cúbito prono con una abducción del hombro y abducción del hombro 90 grados y extensión del codo con una pelota pelota de 2 libras, empezar por ahí. Tiene que hacer por lo menos 30 segundos del rebote de la pelota, sin dolor y ni durante ni después de la actividad. Y también tenemos el test de evaluación de estabilidad con ejercicios en cadena cinética cerrada, que simila mucho a una flexión de pecho, pero que el paciente va moviendo los brazos de izquierda a derecha y también lo debe tolerar durante 30 segundos. Y la tolerancia a flexiones de pecho también tiene que ser durante 30 segundos. Estos son los criterios para entrar a la fase ya del deporte competitivo y el paciente debe continuar con un programa de ejercicios de fortalecimiento para evitar una futura lesión. Muchas gracias.